Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy volvemos a sumergirnos en un tema que sigue generando muchísima conversación y debate, especialmente entre los fanáticos de las series turcas y, por supuesto, de la pareja que nos hizo suspirar, la supuesta batalla legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la magia de Love is in the air la chispa de Serkan y Eda, ahora envuelta en un manto de misterio y aparentemente conflictos legales. Como ya saben, este tema ha estado circulando por las redes sociales, foros de discusión y algunos medios de comunicación, generando una oleada de especulaciones y teorías. Hoy vamos a desmenuzar esta situación, analizando a fondo la información disponible, separando la realidad de la ficción, y tratando de entender qué podría estar realmente sucediendo entre estas dos queridas estrellas turcas. Antes de que empecemos con este análisis a fondo, un recordatorio para los nuevos: suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Quiero que sean parte de esta comunidad de amantes de las series y celebridades. Ahora sí, acompáñenme a profundizar en este intrigante enigma. Como recordarán, la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, como mencioné antes, comenzó en el set de Love is in the air La química que irradiaban en pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la conexión que transmitían, cautivó a la audiencia desde el primer momento. Y como suele suceder en estos casos, el romance ficticio traspasó la barrera de la ficción. Durante la grabación de la serie, los rumores sobre su relación comenzaron a circular. Los fanáticos, atentos a cada detalle, observaban con entusiasmo cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier señal que confirmara sus sospechas. Y finalmente las sospechas se convirtieron en realidad. Fueron fotografiados juntos en diversas ocasiones, compartiendo momentos de complicidad y afecto. La confirmación oficial de su relación desató una verdadera euforia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, fotos, vídeos y edits dedicados a la pareja. Eran la it couple del momento, la pareja perfecta. Cada aparición pública se convertía en un evento, cada foto en una noticia. Parecían destinados a construir una historia de amor duradera. La prensa turca, ávida de noticias sobre esta pareja, no dejaba de seguir sus pasos. Entrevistas conjuntas, portadas de revistas, reportajes especiales. Hande y Kerem eran el centro de atención. Se les veía felices, enamorados, y su relación parecía sólida y estable. Muchos soñaban con un futuro juntos, con una boda y una vida en común. Pero como ya sabemos, la vida en el mundo del espectáculo a menudo está llena de altibajos. Y lamentablemente la felicidad no siempre perdura para siempre. Después de un tiempo, los rumores de una posible ruptura comenzaron a surgir. Al principio se trataba de simples especulaciones, de comentarios en redes sociales y foros de discusión. Pero poco a poco las evidencias se hicieron más claras. Dejaron de compartir fotos juntos en sus perfiles de redes sociales. Sus apariciones públicas disminuyeron. Se habló de discusiones y desacuerdos. Los fans, preocupados, buscaban cualquier señal que confirmara o desmintiera los rumores. La incertidumbre se apoderó de la situación. Finalmente, la noticia de su ruptura oficial llegó como un balde de agua fría para muchos. Las razones de la separación nunca quedaron completamente claras. No hubo una declaración oficial que explicara los motivos detrás de la decisión. Esta falta de información, como era de esperar, alimentó la especulación y los rumores. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas. Las teorías eran muchas y variadas y la verdad, una vez más, se mantenía en secreto. Y es precisamente en este punto donde la supuesta batalla legal entra en escena. ¿Qué es lo que se dice exactamente? ¿Qué es lo que ha estado circulando por las redes y algunos medios turcos que ha encendido la llama de la especulación? La información, como suele suceder en estos casos, es fragmentada y difícil de verificar. Sin embargo, la versión más extendida es que existen diferencias legales entre Hande y Kerem, que habrían surgido a raíz de su ruptura. Las versiones varían, pero la más común es que la disputa estaría relacionada con asuntos económicos y contratos publicitarios. Durante su relación, Hande y Kerem tenían acuerdos conjuntos para ciertos proyectos. Estos proyectos podrían incluir campañas publicitarias, inversiones, o incluso empresas conjuntas.
Ahora, con la ruptura, se habrían generado desacuerdos sobre la distribución de ganancias, el cumplimiento de obligaciones contractuales, o incluso la propiedad de ciertos activos. Se rumorea que al ser una pareja mediática y trabajar juntos en múltiples proyectos, la separación no solo implicó el fin de su relación sentimental, sino también la necesidad de resolver asuntos financieros y contractuales complejos. Se habla de abogados, de negociaciones, de posibles demandas. Pero es importante destacar que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial de una demanda legal. No hay comunicados de sus representantes, ni declaraciones directas de los actores que confirmen la existencia de esta batalla legal. Ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han emitido ningún comunicado oficial al respecto. Sus representantes, por su parte, tampoco han hecho declaraciones que confirmen o desmientan los rumores. El silencio, en este caso, ha sido la respuesta predominante. Esta falta de transparencia, como mencioné antes, es precisamente lo que ha alimentado las especulaciones. ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no aclarar la situación? ¿Por qué mantener el silencio ante los rumores? Esta falta de información en sí misma es un misterio y, por supuesto, el combustible perfecto para la maquinaria del chisme. El silencio, aunque comprensible desde una perspectiva de privacidad, ha generado más preguntas que respuestas. Los fans, deseosos de saber la verdad, se han aferrado a cada detalle, a cada gesto, a cada palabra no dicha. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías y especulaciones. Pero, ¿qué tan creíbles son estos rumores? ¿Hay fundamentos sólidos para creer en la existencia de esta supuesta batalla legal? Para responder a estas preguntas debemos analizar varios factores importantes. Primero, la naturaleza de la industria del entretenimiento en Turquía. Como ya he comentado, el chismorreo y las especulaciones son algo habitual. La prensa sensacionalista a menudo exagera o inventa historias para generar clics y ventas. Es fundamental ser cautelosos y no creer todo lo que se lee. La cultura mediática turca a veces es conocida por su sensacionalismo y por su afán de crear drama incluso donde no lo hay. La prensa turca, al igual que en muchos otros países, se alimenta de rumores y especulaciones. A menudo las historias se construyen sobre la base de fuentes anónimas, de rumores sin confirmar o de interpretaciones subjetivas de la realidad. Los periodistas en muchos casos buscan el titular llamativo, la noticia impactante sin importar si la información es completamente veraz. Por lo tanto, es fundamental ser críticos y analizar la información con cautela. Segundo, la gestión de la imagen pública de Hande y Kerem. Ambos actores son muy profesionales y cuidadosos con su imagen. Han construido sus carreras con esfuerzo y dedicación, y saben la importancia de mantener una buena reputación. Ambos han cosechado éxitos significativos en su carrera profesional. Hande, con su talento y belleza, se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, con su carisma y profesionalismo, ha ganado reconocimiento internacional. Ambos actores, conscientes de la importancia de su imagen pública, han sabido manejar su carrera con inteligencia. Han evitado escándalos, han mantenido una buena relación con la prensa y han sabido escoger proyectos que les permitan mostrar su talento. Es posible que estén tratando de manejar la situación de la manera más discreta posible, evitando dar más leña al fuego y protegiendo sus carreras. La gestión de la imagen pública es un aspecto crucial en la vida de cualquier celebridad. La forma en que se presentan ante el público, la manera en que manejan sus relaciones, las decisiones que toman en su carrera, todo influye en la percepción que el público tiene de ellos. Hande y Kerem, conscientes de esto, han sabido cuidar su imagen. Han evitado polémicas, han mantenido una actitud profesional y han sabido rodearse de un equipo de profesionales que les ayude a gestionar su carrera. Tercero, el contexto económico. La industria del entretenimiento, como cualquier otra, está sujeta a contratos y acuerdos financieros. Es perfectamente plausible que existan desacuerdos en este ámbito, especialmente después de una ruptura sentimental. Las finanzas a menudo complican las relaciones, y el mundo del espectáculo no es una excepción. En la industria del entretenimiento, los contratos son la base de las relaciones profesionales. Actores, productores, directores, guionistas, todos están sujetos a contratos que definen sus derechos y obligaciones. Estos contratos pueden ser complejos y pueden abarcar una amplia gama de aspectos: salario, derechos de imagen, participación en las ganancias, etc. Cuando dos personas que trabajan juntas, como Hande y Kerem, deciden romper su relación,
es natural que surjan conflictos relacionados con los contratos. Los desacuerdos sobre la distribución de ganancias, el cumplimiento de obligaciones contractuales o la propiedad de ciertos activos son comunes en estos casos. Es posible que después de la ruptura, se hayan generado tensiones y desacuerdos relacionados con los proyectos en los que ambos participaron. ¿Qué podemos deducir entonces? ¿Cuál es la conclusión más probable? Bueno, lo más probable es que haya algún tipo de conflicto entre Hande y Kerem. Ya sea relacionado con aspectos económicos, contratos publicitarios, o simplemente la gestión de su imagen pública. Es posible que estén intentando resolver las cosas de forma privada, evitando llegar a los tribunales. Podrían estar negociando acuerdos, renegociando contratos o buscando una solución que beneficie a ambas partes. Sin embargo, el secretismo que han mantenido hasta ahora sugiere que, detrás de las sonrisas y las fotos en redes, existe una situación compleja. La falta de información oficial, la ausencia de declaraciones y el silencio de sus representantes sugieren que hay algo más que una simple ruptura sentimental. Es muy probable que haya asesoramiento legal en el trasfondo. Tal vez estén negociando acuerdos, renegociando contratos, o buscando una solución que beneficie a ambas partes. La verdad, en gran medida, aún no la conocemos. Hay diferentes escenarios posibles. Es posible que los actores hayan decidido mantener el asunto en secreto para proteger su privacidad y evitar un escándalo mediático. Quizás, y esto es pura especulación, están tratando de resolver sus diferencias de manera amistosa, evitando un litigio que podría dañar sus carreras y su imagen pública. O tal vez hay una disputa legal en marcha, pero prefieren manejarla discretamente para no dañar sus carreras. En cualquier caso, la situación es compleja y requiere una reflexión cuidadosa. No podemos sacar conclusiones precipitadas ni dejarnos llevar por los rumores. Debemos esperar a que la verdad salga a la luz, aunque sea de forma gradual. Lo que sí sabemos es que esta situación nos recuerda lo complicado que puede ser el amor en el mundo del espectáculo. Las relaciones, la fama, el dinero y la presión mediática pueden ser una combinación explosiva. Y al final, los que terminan sufriendo son los involucrados y, por supuesto, los fans que tanto los apoyan. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales a menudo están sometidas a una intensa presión mediática. Los medios de comunicación, los fans y el público en general están siempre atentos a cualquier detalle, a cualquier gesto, a cualquier rumor. Esta presión puede ser abrumadora y puede poner a prueba la solidez de cualquier relación. La fama y el dinero también pueden ser factores de conflicto. Las parejas que trabajan en la misma industria, como Hande y Kerem, a menudo se enfrentan a desafíos relacionados con la gestión de su carrera, la distribución de ganancias y el cumplimiento de obligaciones contractuales. Las finanzas, en muchos casos, pueden complicar las relaciones y generar tensiones. La presión mediática, la fama y el dinero pueden ser una combinación explosiva. Las parejas que se enfrentan a estos desafíos necesitan una gran fortaleza emocional, una comunicación fluida y una capacidad para gestionar la presión. La ruptura de Hande y Kerem, si se confirma la existencia de una batalla legal, nos recuerda lo complicado que puede ser el amor en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar en el futuro? Bueno, la situación es incierta. Dependerá de cómo Hande y Kerem decidan manejar la situación. Es posible que en algún momento decidan romper el silencio y aclarar lo que está sucediendo. O tal vez, la situación se resuelva de forma privada y nunca sepamos la verdad completa. En el futuro es posible que veamos a Hande y Kerem en nuevos proyectos. Es posible que en algún momento decidan hablar sobre su relación y sobre lo que sucedió. Es posible que incluso lleguen a un acuerdo y pongan fin a sus diferencias. Por el momento, lo único que podemos hacer es seguir de cerca la evolución de esta historia. Estar atentos a las noticias y las redes sociales, y esperar a que la verdad salga a la luz. Sin embargo, es importante ser críticos y no dejarnos llevar por los rumores. Debemos analizar la información con cautela y esperar a que se confirmen los hechos antes de sacar conclusiones precipitadas. En última instancia, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones humanas son complejas y a menudo están llenas de desafíos. La fama, el dinero y la presión mediática pueden ser una combinación explosiva. Y al final, lo más importante es respetar la privacidad de las personas involucradas y esperar a que la verdad salga a la luz.
Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Como ven, el tema de la supuesta batalla legal entre Andercel y Kerem Bürsin es complejo y lleno de incertidumbre. Hay muchos rumores, especulaciones y muy poca información confirmada. Lo más probable es que haya algún tipo de conflicto en el trasfondo, ya sea económico, contractual, o relacionado con la gestión de su imagen pública. Pero la verdad completa por el momento sigue siendo un misterio. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me encanta que puedan compartir esta información con vosotros. He disfrutado muchísimo investigando y contándoles todo esto. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te gustó, no olvides dejarme un comentario abajo. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que realmente hay una batalla legal en curso? ¿O crees que es solo un malentendido? Me encantaría leer tu opinión. Comparte tus teorías, tus preguntas, tus expectativas. Quiero saber qué piensan. Y por supuesto, no olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos. Recuerda que estamos aquí para explorar juntos el mundo del entretenimiento y de tus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, manténganse informados, sean críticos y hasta la próxima.